las dos cosas macro y microscópicas. Pero el de la vejiga urinaria sí es macroscópico. Esa fue la primera pregunta que me hicieron en el examen final de patología. ¿A usted qué le diría a un paciente que tiene carcinoma de células transicionales de la vejiga? Yo le puse drama y dije, doctor, anoche oriné con sangre. Cuando vayan más adelante en el curso, les hago la pregunta con la que me cortaron al final. Si alguno de ustedes la contesta, me va a caer por mí. Vamos, me voy a poner muy contento. Bien, patología de vejiga urinaria. No tenemos que aprender muchas cosas. Aquí al principio pónganme cuidado, no escriban nada. Les voy a hacer el resumencito de lo que viene aquí. Porque el tumor, el de carcinoma de células transicionales, con porcentajes se complica. Ya van a ver por qué. Entonces, bueno, hay algunas malformaciones congénitas. Quiero que destaquemos dos. Una, cuando no está la pared y la vejiga está expuesta. Eso se llama extrofia vesical. Ese es uno. La segunda que quiero que nos parezca importante se llama persistencia del uranio. Ustedes saben todo qué es el uranio. Okay. Entonces, ¿por qué les destaco esas dos malformaciones? Porque esas dos malformaciones contribuyen en un porcentaje no despreciable de casos a los adenocarcinomas de la vejiga urinaria. O sea, cuando yo pienso en tumores malignos de la vejiga urinaria, se los decía, en nuestro medio el 95% serán carcinomas uroteliales. Pero también pueden haber primarios escamosos y pueden haber primarios adenocarcinomas. Y esos adenocarcinomas se pueden correlacionar en más de la mitad de los casos o con el antecedente de una estrofia o con el antecedente de un uranio, una persistencia de uranio. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, ¿por qué habrá carcinoma escamoso? ¿Por qué hubo una metaplasia escamosa? Y esa metaplasia escamosa se puede correlacionar con cualquier irritante crónico. El más frecuente es un parásito que no tenemos acá. Esquistosoma haematobium. Sé que hay en Egipto. No sé si esquistosoma también hay en Australia. Entonces, son asociaciones. Donde hay carcinoma escamoso, hay antecedente importante de esquistosomiasis. Carcinoma de células uroteliales. Carcinoma de células uroteliales, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Lo van a apuntar allá. Tabaquismo. Carcinoma de células uroteliales. Aquí, igual que como dijimos para esófago dijimos carcinoma escamoso de esófago. Aquí vamos a decir carcinoma urotelial de la vejiga urinaria. Y me ubico ahora en el carcinoma urotelial. Al carcinoma urotelial invasor. Entonces, este es un concepto fundamental. Siempre en oncología, la palabra invasor, la palabra infiltrante es la clave. Cuando hablo yo de carcinoma invasor o carcinoma infiltrante, y hasta ahora es el criterio más importante y probable va a ser lo más importante que voy a decir en la clase. Cuando se compromete el músculo defusor, cuando se compromete esa fibra muscular propia de la pared, la infiltración de esas fibras, la invasión de esas fibras le da la connotación de lesión infiltrante. Infiltrante va de la mano de la capacidad de metastatizar que tienen los tumores por muchas circunstancias y en consecuencia me está dando el pronóstico. Nunca le debe faltar a una biopsia de vejiga ese contexto. Si yo no las veo, yo lo describo. Describo el tumor, y digo, no se observan fibras musculares. Si las observo, digo, se observan fibras musculares no infiltradas o infiltradas por el tumor. Eso va a marcar la diferencia. ¿Quedó clarito ese concepto? Muy bien. Y ahora viene la parte más harta. Es cómo se llega a
a ese carcinoma invasor se llega por dos vías. Muy bien, arranco con la primera vía. Lesiones papilares no invasoras. Entonces, hay una serie de lesiones papilares uroteliales no invasoras que algunas de ellas pueden llegar a carcinoma invasor. Lesiones papilares exofíticas, la mayoría de las veces no invasoras. Segundo, se puede llegar a través de lesiones planas de tipo carcinoma in situ. ¿Van entendiéndome hasta acá ese concepto? ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes contribuyen con más carcinomas invasores? Las lesiones planas que van a carcinoma invasor. Entonces se estima, lo pueden apuntar, del 50 al 75% de los carcinomas in situ terminarán siendo carcinomas invasores. Tal vez solo el 20% de las lesiones papilares más agresivas, porque ahora les voy a complicar más la vida, les voy a poner gradientes de lesiones, es como una escalera de 5. La papilar no invasiva más agresiva, el 20% se maligniza. ¿Quedó claro ese concepto? Puedo arrancar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la vejiga, tenemos las malformaciones congénitas que les dije. Este reflujo, pues, es tal vez el más frecuente, causa, pues, obviamente, de infecciones urinarias ascendentes. Pueden haber evaginaciones o invaginaciones a manera de divertículos, que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Puede haber extrofia de la vejiga y pueden haber anomalías del uracto. En la extrofia de la vejiga, como este nene que tenemos acá, justamente se produce una metaplasia más de tipo colónico. Nunca he entendido claramente por qué se produce una metaplasia de tipo colónico en esta condición. Y a partir de esa metaplasia colónica es que vienen los adenocarcinomas. Y del otro lado, pues, están las persistencias de los uracos, que también se pueden complicar con adenocarcinomas. Esto en cuanto a las patologías congénitas de la vejiga urinaria. ¿Ok? Con relación a la cistitis, muy bien. Entonces, partiendo de lo grande, podemos tener cistitis agudas y cistitis crónicas, y seguramente habrá cistitis crónicas activas. Vamos a ver ahora más tarde que nos van a empezar a aparecer cistitis especiales, ya vamos a hablar de ellas, pero empecemos con las infecciones de vejiga urinaria más características. Vamos a empezar a hablar de la cistitis, muchas de ellas seguramente, como ustedes ya les explicó la doctora Diana, preceden a cuadros de pielonefritis en cuadros ascendentes. Viene entonces una diseminación retrógrada y encontramos que los patógenos más frecuentemente asociados son los que ya conocemos para infección urinaria: el Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella y el Enterobacter. Esto es más frecuente en mujeres y se puede correlacionar con algunos factores predisponentes como la litiasis, la obstrucción, la diabetes, el antecedente de la instrumentación. Si les pongo acá esta imagen, pues seguramente ustedes no van a tener dificultades en hacerme ya la descripción de las características que tiene una mucosa edematosa, congestiva, hiperémica, con áreas de hemorragia como tal, una pared edematosa que está gruesa. Bien, entonces, en la medida que se va engrosando y va apareciendo la trabeculación, seguramente yo estoy pensando en un cuadro de inflamación crónica, y sobre ese cuadro de inflamación crónica, pues vamos a tener un cuadro de inflamación aguda con los elementos que les acabo de destacar finalmente en esa mucosa. Muy bien, les decía yo que existen algunos tipos especiales justamente de cistitis. Existen unas cistitis hemorrágicas que algunas veces se asocian con etiología viral, otras veces se asocian con antecedente de algunos medicamentos citotóxicos de tipo ciclofosfamida que se da en las quimioterapias,
se pueden correlacionar con unos cuadros de cistitis hemorrágicas importantes. Tal vez son causas importantes de cistitis hemorrágica, predomina esa macroscopía y le podemos agregar ese diagnóstico de cistitis hemorrágica. Hay un tipo interesante de cistitis y es una cistitis en la cual histológicamente aparecen acúmulos linfoides. Entonces, cuando hay acúmulos linfoides en los distintos órganos y hay inflamación, nosotros le agregamos la palabra folicular al diagnóstico. Si lo que yo observo es una gastritis folicular, ¿cuál será el patógeno? Esa es una de las opciones que tiene la infección por Helicobacter pylori en el estómago. Siempre que vean una gastritis folicular, el paciente tiene justamente una infección por Helicobacter pylori. Si me voy ahora al cuello uterino y hay una cervicitis folicular, no, ¿qué tendrá la paciente? Seguramente es clamidia. Pero también se puede ver cervicitis folicular en pacientes viejitas. La menopausia por sí sola puede dar ese cuadro. Muy bien. Si lo que ustedes tienen es una colecistitis folicular, ¿qué tendrá el paciente? Agradezcan que les estoy haciendo la tarea por lo que tienen pre. Colecistitis crónica reactiva. Tiene salmonela. Ya ustedes me contarán por qué salmonela. Bueno, para que hagan algo de tarea. Si el paciente tiene cistitis folicular, ¿qué será lo que tiene? Pueden existir también las cistitis eosinofílicas, histológicamente, pues ya hemos mirado cuál es el concepto de colacuria, tienen dolor abdominal bajo, tienen disuria, dolor o sensación de quemazón alórica. Entonces, estas son las manifestaciones de la cistitis. Bien, ahora hay una cistitis que no es ni difícil de diagnosticar, pero es muy, muy difícil, sí, de tratar. Estoy hablando de las cistitis intersticiales. Muy bien, vamos a mirar qué es eso, de cistitis intersticial. Esta es una patología que se caracteriza porque las pacientes son mujeres, tienen un dolor suprapúbico intermitente intenso. No tiene una etiología clara, algunos piensan que sí puede ser debida a una bacteria. Ellas tienen colacuria, tenesmo, hematuria y disuria. Tienen unos signos cistoscópicos muy, muy característicos. No sé si ustedes ven ese punteado rojizo. A mí siempre se me parece como una fresa, en cierta forma. Es muy, muy característico. También se pueden ver bandas así como esto, y desde el punto de vista microscópico hay una inflamación crónica en la que predominan los mastocitos. Nosotros vemos cistitis intersticiales con frecuencia, es una patología frecuente. Algunas veces se pueden ulcerar y pueden cambiar de nombre. Los invito a que revisen al respecto. ¿Cómo se podría llamar esa úlcera que se pueda presentar de una manera crónica? Cistitis intersticiales, ¿saben qué coloración de histoquímica se hace para mirar mastocitos? No se los voy a preguntar el lunes, pero si les queda un tiempito, denle una miradita. Ok, cistitis intersticial. Juan, el año pasado lo pregunté, ¿no? Sí, le quedó mal. Y esta es la otra interesante de las raras, la malacoplaquia. ¿Por qué es importante la malacoplaquia? Porque clínicamente parece cáncer en los órganos donde hay malacoplaquia. Tal vez hay dos órganos donde con frecuencia vemos malacoplaquia. Lo vemos en la vejiga, la vemos en los riñones. La malacoplaquia es una reacción inflamatoria crónica, relacionada con alteraciones de la función fagocitaria. Esto es una lesión entonces en la que va a haber histológicamente gran cantidad de histocitos. Se estima que esto es una infección bacteriana crónica particularmente asociada a Escherichia coli o a Proteus. Es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, en receptores de trasplantes, pero lo podemos ver en cualquier tipo de pacientes.
se forman unas irregularidades, unas nodularidades sobre la superficie de la mucosa de más o menos unos 4 o 5 centímetros de diámetro. No solamente son friables, sino que llama la atención que hay zonas como duras, como firmes, como granulares, como piedritas. Lo que dice ahí justamente es que aparecen unas concreciones cálcicas que reciben el nombre de cuerpos de Michaelis-Gutmann. Estos cuerpos de Michaelis-Gutmann, que aquí los están señalando, esto es calcificación y esto es calcificación que se ve modanita, por aquí tenemos más, por aquí también habría más. Esas concreciones cálcicas que están en el citoplasma de la gran cantidad de histiocitos que hay en esta lesión son muy característicos, cuerpos de Michaelis-Gutmann, y con esto hemos hecho el diagnóstico de malacoplaquia. Muchos de estos pacientes justamente fueron llevados a cirugía o a la biopsia con diagnóstico de lesión tumoral maligna o de carcinoma renal o de carcinoma uroteliano. Existen también algunas lesiones metaplásicas, tal vez la más importante que yo quiero que me den una miradita en qué consiste: la cistitis glandular y cistitis quística profunda. Esta metaplasia escamosa ya vimos que la vemos en el contexto justamente de irritantes crónicos y destacábamos el esquistosoma y su relación justamente con el carcinoma escamoso, y esto está en tela de juicio. Esto se asocia con pacientes trasplantados renales. Yo definitivamente pienso que justamente eso no corresponde a una metaplasia. Carcinoma uroteliano, el que vamos a empezar a manejar. Carcinoma de células transicionales. 90-95% de los casos de carcinomas de la vejiga urinaria son carcinomas transicionales en nuestro medio. Yo pienso que en nuestro medio es tanto como el 95%, es el 7% de todos los cánceres, eso es válido. La relación hombre a mujer es de 3 a 1, eso también es cierto. El 80% tienen entre 50 y 80 años, desde luego que eso es cierto. El libro de Robbins dice que el 95% de los tumores vesicales primarios son epiteliales, eso son mentiras. El 99.5% de todos los tumores de la vejiga urinaria en nuestro medio son epiteliales. Los tumores mesenquimales primarios como tal serán una rareza. El resto corresponden a tumores mesenquimatosos, esto es muy raro en nuestro medio. Existen factores genéticos y ambientales que vamos a mirar ahora, y el factor ambiental probablemente de lejos el más importante es el tabaquismo. Le sigue muy cerquita las arilaminas, que las vamos a encontrar en colorantes de anilina, como la benzidina y la beta-naftilamina, y ya vamos a mirar que hay otros elementos, particularmente esa que daba la cistitis hemorrágica, la ciclofosfamida, también se ha correlacionado con carcinoma uroteliano. Y con carcinoma escamoso, el esquistosoma hematovio y algunas anomalías congénitas con el adenocarcinoma. Son los tres que más vamos a ver: uroteliano, escamoso y adenocarcinoma. Entonces, con relación al tabaco, el tabaquismo, hay un incremento del riesgo de 3 a 7 veces mayor en los no fumadores. El efecto carcinogénico es producido por la presencia de nitrosaminas, por 2-naftilamina, y elevación de estos metabolitos del triptófano en la orina se pueden evidenciar. La principal causa conocida de cáncer de vejiga definitivamente es el tabaquismo, al que se le atribuyen en torno del 50 al 80% de la totalidad de los casos diagnosticados. ¿De ustedes alguien fuma? ¿Todavía? ¿Ninguno fuma? ¿De verdad? ¿Alguno es vapeador? ¿Tampoco? Estoy en la juicio en un seminario. Muy bien. Listo. Yo me llegué a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día cuando era interno. Pero bueno, en el rural dejé de fumar, de esto ya han pasado muchísimos años. Por eso, tranquilamente puedo hablar de tabaquismo y puedo dar clase de cáncer de pulmón. Ok. Exposición a productos químicos, las arilaminas. Relacionadas con tintes, con anilinas, con 2-naftilamina, con benzidina, con auramina. La mayoría de los carcinógenos son aminas aromáticas, nitritos y nitratos. Nitritos y nitratos definitivamente tienen una íntima asociación, se los digo desde ahora, con adenocarcinoma gástrico, también presentes en la dieta.
En algunas profesiones el contacto con estos productos es más frecuente: pintores, trabajadores de cuero, de automóvil, de metal, de caucho, peluqueros, etc. Cuando estemos revisando factores de riesgo, siempre hagan ustedes el análisis, y así lo vamos a hacer en oncología, de esos factores de riesgo que les estoy diciendo, cuáles son previsibles y cuáles no vamos a poder prevenir como tal, o cuáles son modificables y cuáles son no modificables. ¿Ustedes piensan que es modificable? Pues ya lo discutiremos después. La cistitis crónica, la presencia de catéteres vesicales. A ver, miren, cuando los pacientes tienen por mucho tiempo catéteres vesicales, alrededor del catéter van creciendo como unas lengüeticas que van como abrazando ese catéter. Se produce un tipo especial de cistitis que no les mencioné, que es justamente la cistitis crónica polipoidea. Pero a partir justamente de estos cuadros de cistitis crónicas podemos tener malignización. El cistosoma notovius, que ya habíamos visto, aumenta el riesgo de carcinoma escamoso vesical. El 70% tiene esa asociación. Muy bien, el antecedente de irradiación pélvica en mujeres con carcinoma de cervix se ha correlacionado con este factor con este factor de riesgo. La ciclofosfamida, su metabolito llamado acroleína, produce ulceración, hemorragia y neovascularización, y se aumenta 9 veces el riesgo de desarrollar un carcinoma infiltrante. Muy bien, tenemos también algunos metabolitos del triptófano. Sus niveles elevados en orina se asocian con cáncer vesical y su alta tasa de recurrencia. Muy bien, no hay una asociación clara entre BPH y cáncer de vejiga, tal vez es solo del 17%. Muy bien, en cuanto a la localización, no se lo van a aprender. Este es un estudio interesante, se hizo en 1000 casos y estas fueron las principales localizaciones. Miren que están por toda la vejiga, paredes laterales el 37%, pared posterior el 18%, trígono el 12%, cuello el 11%, orificios ureterales el 10%, domo 8% y pared anterior el 4%. La tendencia a la multicentricidad es alta en los carcinomas uroteliales e igualmente de vejiga. Igualmente hay correlación entre, lo habíamos dicho, el carcinoma urotelial de vejiga y el carcinoma urotelial de pelvis. Algunos creen que hasta en el 50% podríamos encontrar esa coincidencia. Muy bien, ahora viene acá justamente lo que es esa clasificación de esas lesiones uroteliales. Voy a empezar con las polipoideas. ¿Sí? Voy a empezar con esas polipoideas no invasivas. Bien. Entonces, ¿cuál es el gradiente de lesiones? Muy bien. Voy a empezar con una primera que será el papiloma urotelial. El papiloma urotelial será una lesión filiforme. Son pequeñitos, 0.5 centímetros a 2 centímetros. Son lesiones delgaditas. Su potencial de malignizarse es mínimo. Su potencialidad de recidivar es mínimo. Y su potencialidad de pasar a la siguiente etapa, pues es también muy bajo. O sea, porque estas lesiones tienen esas opciones. Pasar a la siguiente. Y después de pasar a la siguiente, ¿cuál será la tendencia final? A ser una lesión maligna, invasiva como tal. Empezamos con ese papiloma. Algunos agregan acá el papiloma invertido. Hablamos de él la vez pasada. Y acá me pasé ahora a esta, que son las lesiones que ustedes contaban, que a mí no me gusta mencionar, ¿no? Estas neoplasias uroteliales de bajo potencial maligno, algunas también podrían considerarse como unas lesiones de potencial maligno incierto. Son unos papilomitas un poquito más grandes. Yo la verdad nunca hago ese diagnóstico. Después de esto vendría lo que vamos a llamar el carcinoma urotelial papilar de bajo grado. Pasamos al carcinoma urotelial papilar de alto grado. Estos siguen siendo lesiones no invasoras. Estamos ahí sobre la lámina propia únicamente. Y vamos a llegar al carcinoma invasor. Tal vez en este momento les quiero destacar lo siguiente. El 20% de estos carcinoma urotelial papilar de alto grado vienen a carcinoma invasor. Y el 70% de estos, ¿qué hará?
¿Qué otra, digamos, en esa evolución, qué más podría hacer ese paciente? Recidiva. ¿Cómo? Recidiva. Recidiva. O sea, el 70% de ellos recidiva. El 20% definitivamente se va a la lesión invasora. Esto es lo que tenemos que tener presente. Y de aquí, de este urotelial para arriba, no tenemos compromiso de las fibras musculares lisas del músculo defensor de la vejiga. Ok, bien. Hay por lo menos dos alteraciones. Lo voy a pasar justo a esta diapositiva. Aquí dice, los cánceres papilares que no invaden el músculo, o sea, estos que estamos viendo, papilares de bajo y alto grado, a menudo tienen alteraciones con ganancia de función que aumentan la señalización a través de las vías del receptor del factor de crecimiento, como amplificaciones del gen del receptor de la tirosina FG-FR3 y mutaciones activadoras de los genes que codifican RAS y P1-3 quinasa. Muy bien. Esto no sé qué dice aquí, pero se los cuento. Y de otro lado, hay una tendencia a la recidiva con invasión de la muscular, eso sí lo tengo claro y sé cómo se observa, en el 20% de los pacientes. Esto con relación a esas lesiones papilares. Muy bien. Ahora, con relación a las lesiones planas. La mayoría de los cánceres de vejiga con invasión muscular se desarrollan por la progresión de un carcinoma in situ plano. Del 50 al 75% de los carcinomas in situ planos van a carcinoma invasor. O sea, solo el 20% de los papilares de alto grado. ¿Sí? Y el 50 al 75% de los carcinomas in situ. A uno le aclaran, bueno, pasa que también cuando estamos examinando un carcinoma invasor, el carcinoma invasor prácticamente ha destruido toda la vejiga, la ha reemplazado, entonces no siempre uno tiene la opción de mirar, aquí al lado había un carcinoma in situ o aquí al lado había una lesión papilar de alto grado. Eso también tenemos que entrarlo a considerar. Pero por lo pronto, el 20% de los papilares va a lesión invasora, 50-75% de los planos va a lesión invasora. Pero ojo, el 70% de esos papilares de alto grado recidiva. Esto es lo que en esencia me interesa que ustedes recuerden de esa evolución nata. Doctor, qué pena, es que no termino de comprender el concepto de recidiva como tal. No, recidiva. Vienen y te sacan el tumor, se supone que no quedó absolutamente nada y rápidamente el paciente nuevamente tiene tumor. Eso es recidiva. Okay. Y eso es la norma en estos pacientes. Estos pacientes se terminan casando justamente con las recidivas de su tumor. Okay. Muy bien, entonces ahora probablemente los papilares utilizan seguramente la activación de esta ruta, la RAS-MPAG, que resulta en la mutación activante del gen receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos por gen del HRAS. Los planos generalmente utilizan mutaciones o supresiones de los genes supresores tumorales, principalmente el P53. Dicen que desde la etapa de carcinoma in situ, y nosotros lo podemos ver en inmunohistoquímica, hay justamente esa alteración en el P53. Eso es básicamente con relación a esa parte molecular de los carcinomas uroteliales. Acá les tengo un papiloma urotelial. Les dije que son pacientes jóvenes, que las lesioncitas son pequeñitas, que son exofíticos y que obviamente la recidiva y la progresión a una lesión más avanzada es muy infrecuente. Muy bien, me paso ahora a los carcinomas papilares uroteliales de bajo grado. Estos, si bien pueden recidivar, lo hacen en un porcentaje bajo, pueden invadir, es un porcentaje igualmente bajo, que no llegan al 2%. Pocas veces son una amenaza para la vida del paciente. Esto tal vez es el que nosotros vemos con más frecuencia en nuestras biopsias de rutina. Carcinomas papilares uroteliales de bajo grado. Si ustedes lo miran, pues son unas proyecciones que tienen un tallito en el centro de las más o menos 7 capitas de células que hay en condiciones normales. Aquí podemos tener 10, 12 capitas.
Y básicamente esto es lo que nosotros vamos a observar. Ok, está también ya el que habíamos mencionado, el carcinoma papilar urotelial de más alto grado, en el cual definitivamente, como ustedes pueden evidenciar, hay desorganización con pérdida de la polaridad, hay pleomorfismo, hay hipercromatismo. Ojo, son unas células muy discoesivas y a pesar que no hay una infiltración importante, por el hecho de tratarse de células discoesivas, son células que fácilmente pueden caer a la orina. Y nosotros podemos hacer ese diagnóstico por una citología de orina. Hay un muy buen rendimiento justamente con esa prueba para hacer el diagnóstico de carcinoma papilar urotelial de alto grado. Pueden invadir la muscular hasta en el 20%. En ese caso ya pueden tener metástasis a distancia y esas metástasis pues las vamos a observar principalmente en pulmones, en hígado, en ganglios linfáticos regionales y en cuarto lugar podríamos estar en el hueso. Entonces, esa es la secuencia de estas lesiones papilares uroteliales. Tal vez partamos del papiloma, el carcinoma papilar urotelial de bajo grado, carcinoma papilar urotelial de alto grado. Solamente el 20% de los papilares uroteliales de alto grado invade, infiltra, pero el 70% de ellos puede recidir. Ahí no tenemos más dificultad. A veces son de gran tamaño, ¿no? Y el clínico se asusta y piensa que ya definitivamente es un carcinoma invasor. Pasamos ahora al carcinoma in situ. Esto es un carcinoma plano. Esto es una lesión que no debe pasar, no debe romper la membrana basal, que es justamente lo que les estoy mostrando acá. Y miren que en todo el espesor del epitelio definitivamente hay pérdida de la polaridad, hay núcleos aumentados del tamaño, hay una pérdida digamos una pérdida de la proporción entre el tamaño de la célula y el tamaño del núcleo. Esta desproporción está a favor del tamaño nuclear, de ser de 1 a 5 a 6, casi que pasa a ser de 1 a 1, de 1 a 2. Observan ustedes estos núcleos tan hipercromáticos. Clínicamente, la endoscopia pues, nos muestra un área de engrosamiento, enrojecimiento o granularidad. Desde luego que estos hallazgos endoscópicos se podrían solapar con un cuadro de cistitis. Con frecuencia hemos dicho que las lesiones uroteliales de la vejiga, los carcinomas son multifocales y desde su etapa in situ son ya lesiones evidentemente multifocales, multicéntricas, y habíamos quedado que las papilares de alto grado, el 20% van a invasoras, en el in situ del 50 al 75% progresan a un carcinoma invasor. Tal vez en la práctica solamente tengo para mostrarles un carcinoma invasor de vejiga urinaria. Bueno, aquí pues están mostrando el carcinoma papilar no invasivo, aquí el carcinoma in situ, y destacando pues que la muscular como tal no se debe encontrar comprometida. Bien importante el dato que viene a continuación. La invasión de la muscular propia del músculo del crucor reduce la supervivencia a 5 años al 30%. Otros dicen no, lo que pasa es que la sobrevida a los 5, aquí dice, la invasión de la muscular propia reduce la supervivencia a 5 años al 30%. Pero hay otro concepto que otros lo manejan diferente, ahorita se me viene a la cabeza y se los digo. Ok, ahora ya llegamos a la lesión invasiva como tal y desde el punto de vista del aspecto macroscópico, estas lesiones tumorales pueden ser exofíticas, pueden ser nodulares, pero también pueden ser planas. Estas planas son más infiltrantes difusas realmente, crecen en el espesor de la pared y la multicentricidad es alta, sin que les tenga un número exacto para decirles cuál es el porcentaje de multicentricidad, porque muchas veces justamente lo que nosotros observamos es ya una vejiga urinaria completamente reemplazada por esta lesión tumoral. Miren lo interesante si detallamos. Aquí ustedes están mirando la muscular, sigámosla, por aquí no hay tumor, ¿cierto? Ni por acá. Aquí ya el tumor se empieza a insinuar como invasor macroscópicamente y ahora observen acá en la que ya definitivamente estamos observando
esa lesión invasora como tal. Aquí tengo otro ejemplo con una lesión muy excrescente, muy exofítica, muy en coliflor, pero miren ustedes cómo la pared, salvo aquí en este punto, es donde está presentándonos la infiltración. Microscópicamente, pues lo que ustedes observan en cortes teñidos con hematocilina eosina es una lesión tumoral maligna que forma nidos, que forma yemas, que forma lengüetas, que infiltran profundamente y que histológicamente de alguna forma se nos puede parecer al carcinoma escamoso en algunos de los aspectos que reconocemos. Nosotros venimos y examinamos estas células que no debo encontrar para yo estar completamente seguro que es transicional y que no es escamoso. En cortes teñidos con hematocilina eosina. Dicho de otra forma, ¿cuál es el sello histológico de un epitelio escamoso estratificado? Que tenga histología básica. Que tenga puentes intercelulares, que tenga esos desmosomas, ellos le dan el sello. Cuando usted en un tumor maligno observa que tiene desmosomas, no lo dude, es un carcinoma escamoso. Este no tendría por qué tenerlo, desde luego, si es que a uno se le parece mucho el carcinoma escamoso y el carcinoma uroteliano. Desde luego que aquí usted no va a observar ni disqueratosis, mucho menos va a reconocer la presencia de catástrofe. Algunos de los grupos les mencionaba que nosotros, pues las queratinas son de distintos pesos moleculares. Y hay dos queratinas que son fundamentales, la 7 y la 20. Yo les decía que cuando avancemos en el curso, vamos a revisar que los tumores, los carcinomas, pues nosotros en los distintos órganos siempre les hacemos estas dos queratinas. Y tenemos 4 opciones, que las dos nos den positivas, que las dos nos den negativas, que la 7 sea positiva con la 20 negativa, y en el mismo sentido, en el sentido contrario, pues van a tener la positividad y negatividad. En este caso concretamente, cuando las lesiones son uroteliales de la vejiga, vamos a tener que son citoqueratina 7 y citoqueratina 20 positivas. Esas de abajo, que son de bajo peso molecular, la 8 y la 18, también son positivas en los casos de carcinomas uroteliales de la vejiga. Esas son definitivamente la inmunistoquímica más importante para los carcinomas de la vejiga urinaria. Desde el punto de vista clínico, pues el dato más característico, ya ustedes me preguntaban cómo era la hematuria, y aquí claramente se les está respondiendo. La hematuria puede ser micro o puede ser macroscópica. También dijimos que pueden haber síntomas asociados a la infección urinaria y podemos tener disuria. Muy bien. Esto es un resumencito de algunos porcentajes. Entonces, ajusten en escribirlos. Son lesiones no infiltrantes a músculo del 70 al 80. Son lesiones infiltrantes del 20 al 30, si yo tomo esas opciones. Muy bien, de los no infiltrantes hasta el 70% recidivan, ya lo dijimos. Los papilomas y el cáncer papilar urotelial de bajo grado, miren que a 10 años tienen una sobrevida del 98%. Esto es maravilloso. Muy bien, solamente de estas lesiones de bajo grado, el 10% progresan a lesiones de alto grado. Bien, el 25% de lesiones papilares uroteliales de alto grado invaden y conducen a la muerte del paciente. Yo les había dicho el 20%. Okay. Hay otros tumores, sí, hay otros tumores que podrían ser los carcinomas escamosos asociados a esquistosoma hematoide. Podríamos tener algunas veces tumores mixtos, o sea, carcinomas escamosos y adenocarcinomas solitos, tumores microcíticos, y dentro de los tumores mesenquimales podemos tener el leiomioma en niñas. Este es un tumor que se puede presentar particularmente no tanto en la vejiga urinaria, sino en los genitales externos femeninos. Tal vez el sarcoma más frecuente en los genitales externos femeninos se llama rhabdomyosarcoma embrionario o sarcoma botrioides. En ginecología les encanta preguntarles eso. ¿Qué tipo de tumor es el sarcoma botrioides? Ustedes van a contestar, es un rhabdomyosarcoma embrionario.
que también lo podemos ver en la vejiga urinaria, y podemos tener eventualmente leiomyosarcomas como ejemplo de tumores mesenquimales malignos. Les decía yo, estos tumores mesenquimales realmente en nuestro medio son menos del 1% de la totalidad de los tumores que se presentan en la vejiga urinaria. También podemos tener compromiso de tumores secundarios, más que por metástasis como tal, por vía sanguínea o por vía linfática. Lo que nosotros vamos a tener es compromiso de la vejiga urinaria por extensión directa. El primero sería el cervix, también tumores del útero, de masa finita, de la próstata o del recto. Puede haber linfoma como compromiso secundario de pacientes que tengan justamente este tipo de lesiones hematolinfoides. Muy bien, esto es todo. Los mando para la casa para que se vayan a estudiar. Lunes a las 10 de la mañana. O sea, si no hubiera previo el lunes,